a 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Hoy, 19 de septiembre, estamos en un pequeño equipo, pero sabemos que vamos a llegar a mucha gente para recordar y sobre todo testimoniar qué ha significado para 5 personas que estamos aquí en línea, juntamente con ustedes, Paulo Freire, el filósofo, el educador, el pedagogo. Dejamos la palabra a José Luis Saavedra para que modera esta linda reunión. Adelante, José Luis. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, en especial a quienes nos acompañan en esta celebración del cumpleaños de nuestro maestro entrañable como es Paulo Freire, que un día como hoy, hace 100 años, estaba naciendo en Pernambuco, Recife. Vamos a empezar ya mismo entonces con las participaciones. Vamos a variar ligeramente el orden que inicialmente María nos indicaba para más bien combinar voces masculinas y femeninas. Empezaremos entonces, por favor, con la participación de Benito y entre 10 a 15 minutos, por favor, hermano. Adelante. Bien, buenas noches. Primero saludar. Me encanta poder verlos porque hace tiempo que no nos veíamos. Empiezo con una provocación, como siempre. Estaba mirando el programa de la Feria Internacional de la Paz, de libros, donde están, como decían los latinos, oves et boves. No sé si estaría bien, es decir, están mezcladas ovejas, cabras y vacas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se pueden ver diferentes voces y no se distingue realmente las que son genuinas de las que no lo son. Bueno, además, el año pasado no hubo la tal feria porque había la pandemia, pero este año seguimos con la pandemia ideológica, con la pandemia del virus que todos conocemos, del populismo masista, así que era un buen motivo para también no llevarla adelante, pero bueno. El énfasis, me decía José Luis, era ver las cuestiones más testimoniales, personales, pero me parece que habría que combinar, yo lo hago así, entre lo que sería lo que es la experiencia personal y también un poco la vigencia actual de Paulo Freire. En el tema de lo personal, yo puedo decir que Paulo Freire ha estado presente en mi vida sobre todo desde la universidad, donde tuve como profesor a Giulio Girardi, teólogo de la liberación, filósofo, que me dio muchas motivaciones e ideas para seguir la huella, como la llamo yo, de Paulo Freire. Entonces, mi primera motivación ha sido la curiosidad, que también está en la pedagogía de la autonomía, y la coherencia entre el pensar y el hacer. Porque la tendencia que tenemos los intelectuales es ¿no? hablar mucho y hacer poco, o no llevarlo a la práctica, al compromiso. Entonces esas han sido las dos ideas, yo diría también freirianas, que estuvieron me acompañando. Bien, mis primeros años, yo llegué a Bolivia el año 74 y estuve 6 años en el Alto, en el Centro Juvenil Don Bosco, trabajando como animador cultural con grupos juveniles y también en las zonas del Alto. En el año 80 fuimos perseguidos por la dictadura de Paulo Freire y nos metimos en una embajada y yo aparecí en Lima, en el Perú, al lado de exilados
¿no? Que trataban de llevar adelante ¿no? Esa vida fuera de Bolivia. Recuerdo, entre otros, por ejemplo, a Nila Heredia, que a lo mejor me parece que no ha cambiado mucho. Walter Solón Romero, que hacíamos actividades culturales con los exilados, sobre todo haciendo cuadros, pinturas, en fin, eso fue en el año 80 y finalmente del 81 al 83 estuve en la Revolución Sandinista. Es decir, que no soy una persona que cree todo lo que le dicen o lo que aparece, sino que ya he podido experimentar lo que significa estar en una revolución, que en aquellos momentos, en el 81 al 83, era una revolución muy apreciada. Había muchas brigadas internacionales que venían a hacer la recogida del café, se hizo la campaña nacional de alfabetización, y fue muy interesante ese momento. Desgraciadamente, no porque yo me fuera, sino porque la dinámica ha sido que hoy tenemos una de las dictaduras más severas que hay en América Latina. Entonces, ese componente lo llamo yo la opción por los oprimidos como primera motivación en mi vida, que viene también de Paulo Freire. Segundo, la educación popular como estrategia pedagógica y metodológica. A partir de mi regreso a Bolivia el año 83, bueno, me dediqué plenamente al tema de la educación popular, que es un tema fundamental en Paulo Freire. Y bueno, aquí habría que hablar mucho tiempo, el movimiento de educadores populares, el tema de mi militancia en la Asamblea de Derechos Humanos, el derecho a la educación, sobre todo las personas jóvenes y adultas, que eso lo desarrollamos a través de la Asociación Alemana de Educación de Adultos y múltiples redes e instituciones con las que se trabajó. Pero destaco lo que llamamos la pluralidad de los oprimidos. Los oprimidos no solo son económicos, hay una gran diversidad en los oprimidos, estudiantes, obreros, jóvenes, presos de las cárceles, niños, adolescentes, trabajadores, indígenas, negros, pobladores, campesinos, es decir, hay una multitud de oprimidos por diferentes causas y razones, y me parece que esa pluralidad hay que rescatar. Finalmente, bueno, también he podido desarrollar espacios de reflexión sobre Paulo Freire en la docencia de la UNSA, la cátedra Paulo Freire que desarrollamos en la Universidad de San Andrés, la Escuela de Formación Permanente de Paulo Freire en la UPEA y homenajes variados años. Entonces, todo esto que lo llamo yo educación popular como estrategia pedagógica y metodológica. Y otro apunte también es el arte y la cultura como estrategia de construcción de identidad liberadora intercultural. El taller de cultura popular en los primeros años y el TDO, que es el Teatro del Oprimido. Estuvo aquí con nosotros Boal en 2009, después Roberto Mazzini, es decir, el arte y la cultura como elementos fundamentales que son también freirianos para impulsar lo que es la educación liberadora. Bueno, ¿cuántos minutos tengo? 5. Bueno, pues en realidad yo hubiera querido ampliar mucho lo que significa o la vigencia actual de Paulo Freire. Paulo Freire, si bien tomó en cuenta el tema de la globalización, lo focalizó en lo económico, pero hoy día sabemos que esta globalización es mucho más compleja, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, tiene que ver con elementos, por ejemplo, como el populismo se ha incrustado y es parte de la estrategia mundial que tienen el bloque, llamémosle socialista, ¿no? Bueno, lo que quisiera reforzar es que existen por estas complejidades varios o múltiples Paulos Freires. Hay el Freire descafeinado, es puramente pedagógico. Hay el Freire
digamos así, populista, que yo lo llamo el Freire trucho. ¿Por qué? Porque nos presentan un Freire que no tiene que ver con la realidad, que es una construcción ideológica, y por tanto puedo decir que a 100 años de su nacimiento, Paulo Freire es un signo de contradicción, ¿no es cierto? Y subrayo 3 elementos en su vigencia. Una lectura integral de sus escritos se hace necesaria, una identificación con los sueños y deseos de los oprimidos y una construcción de la democracia participativa intercultural haciendo y desarrollando la estrategia del diálogo. Bueno, esto como elementos centrales, como ideas clave, la opción ética por los oprimidos y los derechos humanos, la esencia política del acto educativo, el pensamiento crítico, enfrentando el pensamiento único y vanguardista, el arte y la cultura como espacios de creatividad, criticidad y alternatividad, la coherencia entre la teoría y la práctica. Y un tema polémico que es que Paulo Freire siempre habló de la pedagogía del diálogo. ¿Qué sentido tiene hoy día una pedagogía del diálogo cuando hay una confrontación, ¿no?, tan fuerte entre unos y otros, entre gobernantes, entre los populistas y los que pensamos y creemos que en la democracia? Entonces ahí habría que reflexionar un poquito qué sentido tiene esto y cómo podemos sacarle provecho a este planteamiento freiriano. Pero yo esto lo dejo más bien para el debate, porque creo que ya se me acabó el tiempo y no quiero abusar del tiempo que se me ha dado y la confianza. Bueno, gracias. Muchas gracias Benito, a ti. No nos preocupemos mucho por el tiempo, hermanos y hermanas. Si requieren un poco más de tiempo para desarrollar la argumentación que han preparado, pues disponen del tiempo. Vamos a tener además, Benito, una segunda ronda para además reaccionar frente a lo que los demás vayan diciendo o para hacer aclaraciones, complementaciones, etcétera. Muy bien, dicho esto, entonces, nuevamente gracias, hermano Benito. Margarita, por favor, compártenos tu exposición acerca de Paulo Freire. Buenas noches. Es un gusto poder primero participar en un evento como este, recordando los 100 años de Paulo Freire, pero fundamentalmente de verme con compañeros como ustedes, José Luis, Benito, Silvano, María, que han sido en el trayecto de mi vida personal compañeros que hemos estado reflexionando, analizando y fundamentalmente nos hemos incorporado en la práctica educativa, siempre estimulados por los pensamientos, análisis de Paulo Freire. Entonces, esta es una oportunidad para no solo encontrarnos, sino rememorarlo. Y me ha parecido interesante que en esta rememoración, en principio, podamos testimoniar con nuestra experiencia cómo incidió el pensamiento de Paulo Freire en nuestra vida educativa y, por supuesto, en vida personal. Yo debo comentarles que hace 52 años atrás, yo estudiante aún de colegio del Instituto Americano, tenía 16 años, y en aquel colegio, estamos hablando de 1970, teníamos una materia que era religión, y yo estaba en el área de socioeconómicas. Y en esta materia empezamos a reflexionar sobre la importancia de el sujeto educativo, y ahí se incorporó por primera vez para nuestra lectura Educación como práctica de la libertad, que era el primer libro que había llegado de Paulo Freire a Bolivia y estaba vendiéndose en la Ictus, y nosotros, los estudiantes del Instituto Americano, podíamos adquirirlo, leerlo y reflexionar. Éramos estudiantes de 16 años,
pero algo que impactó en mi vida personal fue el planteamiento que Paulo Freire hacía sobre lo que es el sujeto en la historia. Y el decir que nosotros éramos autores de nuestra propia historia. Algo sumamente importante para un joven de 16 años, que en este caso era mi situación y la de varios de mis compañeros, porque nos obligó a repensar que éramos actores de la historia y éramos actores en el país a partir de donde estábamos viendo el país. Entonces incorporamos este argumento de ser sujetos de nuestra propia historia para mirar el país. Y recuerdo mucho cómo varios de nosotros iniciamos procesos de análisis con la influencia de esta discusión de educación como práctica de la libertad. Ya posteriormente armamos nuestros primeros grupos de discusión con el mismo colegio, en el mismo colegio, y empezamos a tratar de entender pedagogía del oprimido. Recuerdo aún que fue difícil por el lenguaje, por las características que nos exponía Paulo Freire en el libro, el tratar de esto interpretarlo en el caso boliviano, porque nosotros éramos estudiantes de clase media, media alta, que conocíamos el país, sí, pero por rasgos literarios o por vinculaciones de nuestros padres con la historia. Y esto fue un estímulo, otra vez, para mirar el país, pero ya con una interpretación política. Varios de nosotros nos hicimos militantes a nuestros 17, 16 años de la izquierda boliviana. Y a partir de esto, ya en mi vida, continuando con mi vida personal, yo soy profesora de inglés, y Paulo Freire ha marcado mi vida educativa, mi vida como educadora, en términos de haber orientado desde la enseñanza de las lenguas, un tema que para mí es fundamental y que hasta ahora creo que en el país no se ha logrado profundizar, el tema de la cultura y la interculturalidad, visto no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino fundamentalmente de aquello que nos está diciendo Benito Fernández, cuando nos dice que justamente es una pedagogía del diálogo y la interculturalidad, la reflexión y el análisis nos obliga a hacer un encuentro intercultural en un país diverso como el nuestro. Entonces, Paulo Freire y su pedagogía, y en este caso la incorporación de la metodología en la enseñanza de las lenguas y la interpretación de lo que significa enseñar lenguas y aprender, es que nos permite romper el pensamiento único, no solamente desde el punto de vista curricular, sino romper el pensamiento único a partir de nuestro quehacer cotidiano. Y la interculturalidad es esto más allá de lo curricular, más allá de lo lingüístico. Nos permite reflexionar sobre nuestro quehacer hoy y en nuestro entorno. Nos permite reflexionar en el quehacer hoy mirando a la historia, porque el ser sujeto de nuestra propia historia nos permite reflexionar para mirar la realidad y transformarla, ser crítico y analítico. Y este es un argumento que desde la interculturalidad nos obliga a mirarnos como militantes históricos de la transformación con el otro, con aquel que con el que nos corresponsabilizamos de hacer esta transformación. Entonces, para mí, este es un tema aún no trabajado en el país con la profundidad que se requiere.
Posteriormente, siguiendo en lo testimonial y vinculando a lo que creo que es aún una necesidad volver a colocar en la mesa del análisis, está esto que con los años y la educación me ha permitido entrar más allá, siempre desde la interculturalidad, a lo que es la educación y la producción. Tuve la oportunidad de trabajar en el país, tanto en los yungas como en el altiplano. Y desde allá, con la metodología, desde la investigación-acción que la aprendimos como equipo de la gente que trabajaba otra vez con Benito. Benito trajo a la ciudad de La Paz, al país, toda una metodología para la investigación-acción que recuperaba los pensamientos centrales de Paulo Freire para mirar la realidad y justamente estimular al análisis crítico y transformar. Y ahí nosotros nos ocupamos de incorporar este análisis, esta forma de trabajo en lo que es educación-producción. Y logramos incorporar en el análisis tanto del área de los yungas la importancia de ser productor campesino, pero no solamente productor, sino trabajador de su propia tierra y creador de su propia mejoramiento de su situación de producción para la comercialización, viendo al otro, que en este caso el otro no es el adversario, sino el otro es su aliado. Entonces se incorpora al mercado desde un punto de vista crítico para estimular la producción local y la producción regional. Entonces esto ha sido sumamente importante, visto desde lo que es la capacidad organizativa de los pequeños productores agrícolas, en este caso yungueños y luego altiplánicos. Y a esto hemos ido sistematizando, y aquí estoy utilizando otra de las metodologías que va enriqueciendo desde la mirada de Paulo Freire, vamos sistematizando la experiencia, tanto en yungas como en el altiplano, para discutir, para trabajar, para reflexionar con las organizaciones económicas productivas campesinas y sus brazos políticos sindicales, que eran en este caso los sindicatos. Siguiendo con el testimonio y la necesidad de volver a ponerlo en vigencia, creo que tenemos una obligación de volver a mirar la educación en el ámbito rural desde el pequeño productor, como pequeño productor que se incentiva para la producción y su incorporación en el país desde un punto de vista crítico. Hoy estamos enfrentando un corporativismo que a través de los sindicatos, a través de la distorsión de las organizaciones, hemos ingresado muy rápidamente, aparentemente son 14 años pocos, muy rápidamente al corporativismo que ha desestructurado el pensamiento y la reflexión de las organizaciones en su capacidad de interpretación, proposición y transformación. Entonces, este es un detalle a enfrentar desde la educación, no desde la escuela solamente, sino creo desde mirarnos como actores sociales incorporados también en el mundo rural desde el comprender el país. Y tercero, siempre viendo la vigencia y la necesidad de responder a la realidad educativa del país. Y para cerrar esta mi participación, creo que estamos enfrentando la presencia de una postura política que evita
la pluralidad, evita el derecho a la diferencia, evita con esto entonces la reflexión, la diferencia y la opción de pensar varios, no solamente en nuestra vida presente, sino solo en nuestro entorno, sino con este pensamiento único nos están llevando a mirar y entender el país con un solo objetivo. Y esto nos obliga a repensarnos desde nuestra generación, mirando a las generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, como generaciones que requieren volver a recuperar estos espacios de reflexión y análisis cuestionador, porque estamos ante la presencia de un pensamiento único que evita la pluralidad, que evita la diferencia. Disculpen el que me repita, pero creo que estamos obligados, a partir de defensa de los derechos humanos, a mirar el futuro, no solamente para el vivir bien hoy, sino el vivir bien mirando al país, vivir bien mirando el futuro histórico, económico y político. Con esto concluyo. Gracias, Margarita, de verdad, muchas gracias por esas expresiones tan sentidas, tan profundas y sobre todo tan comprometidas con nuestra realidad educativa, social y política también. Muchas gracias. Bien, Silvano, por favor, hermano. Muy buenas noches a todos y a todas. Muy contento de estar compartiendo estos momentos no solo de recuerdos, sino de rescate de toda la importancia que ha significado Paulo Freire en nuestras vidas, pero seguramente en la vida de la humanidad como tal. Bueno, yo conocí las enseñanzas de Paulo Freire cuando jovencito, todavía vivía en Suiza, mi país de origen. Así que desde una visión de un potencial oprimido, por toda una visión del mundo norte-sur. Y de alguna manera creo que Paulo Freire me ayudó, jovencito, a tomar conciencia de que existía otra manera de pensar y vivir en este mundo común. Y bueno, desde luego que Paulo Freire finalmente me inspiró en la búsqueda y en la elección de un camino para mi vida, un camino que motive la transformación de una forma de estar en el mundo, que no ayuda a la armonía, no ayuda a la convivencia y no ayuda, digamos, al respeto mutuo entre pueblos. Y desde luego, bueno, seguramente se tiene que involucrar de respeto hacia lo que es la casa común, que también es un tema muy importante y fundamental. Entonces, eso quiere decir tomar conciencia de la existencia de un sistema que no toma en cuenta a los últimos, a los marginados, a los despreciados, a todos aquellos elementos del descarte. Y desde luego, bueno, la necesidad de encontrar espacios alternativos, creativos, críticos, no solo de reflexión, sino de acción, como nos decían, que impulsen a la búsqueda de una nueva forma de estar en el mundo. Y eran tiempos en que jovencito también, desde la catolicidad latinoamericana, se escuchaba ese término de opción preferencial por los pobres, que es un principio fundamental y principal quizás de lo que es la teología de la liberación,
que más que todo yo empezaría a decir la teología de la atención de quienes nunca han tenido palabra, nunca han tenido la posibilidad de protagonizar la construcción de su devenir, de su destino. Y desde luego, recordar también Medellín, la segunda conferencia episcopal latinoamericana, que realmente tomó un rumbo totalmente novedoso, que no solamente sorprendió, sino espantó al mundo, porque definía claramente las líneas de concentración de los esfuerzos, no solamente educativos, sino también formativos, hacia los, digamos, los menos atendidos. Y bueno, y no era difícil entender que los menos atendidos representaban un porcentaje enorme dentro de lo que es la población, y sigue representando un porcentaje enorme cuando vemos que un 60, un 70% de nuestra población a veces tiene muchas dificultades para poder vencer el día. Así que mi aproximación hacia Paulo Freire fue a través de sus publicaciones, fue un descubrimiento. Creo que mi hermana mi hermana que es pedagoga y ha estudiado pedagogía, me introdujo a este mundo interesante del descubrimiento de lo que es Paulo Freire. Mi hermana estudió en la Universidad de Ginebra. En Ginebra estuvo Paulo Freire durante su exilio, durante muchos años, participando o trabajando en lo que era el Consejo Mundial de Iglesias. Bueno, una visión distinta, un ecumenismo, distinto de lo que podría ser la globalización, como la interpretamos o como la realizamos, yo diría de mala forma, actualmente. Bueno, entonces me aproximé a Paulo Freire a través de sus primeras publicaciones, desde luego La educación como práctica de la libertad y La pedagogía del oprimido. La educación para la libertad, y un poco para salir de esquemas prefabricados, salir de la educación como un depósito bancario de que hay que llenar. Bueno, eso los suizos saben, llenar depósitos bancarios, así que creo que venía muy al caso la comparación. Y la educación para liberar y responsabilizar. Yo creo que responsabilizar de un camino a emprender, el camino de la transformación, y no puede haber libertad sin responsabilidad. Y me recordé después, años después, cuando ya llegué a Bolivia, allá por los años 1985, por segunda vez llegué a Bolivia, me recordé de la experiencia que descubrí también, la experiencia de la escuela Ayllu de Warisata, y particularmente siempre recuerdo mi encuentro con Carlos Salazar Mostajo, uno de los últimos, en aquel entonces, sobrevivientes de la experiencia de Warisata, cuando nos decía, o me decía, Pamplinas, nosotros no hemos ido a enseñar a leer y escribir bueno, la escuela de Ayllu de Warisata planteaba claramente a los indios, sino que nosotros hemos ido a liberar el indio, pero no como protagonistas, sino como parte del proceso de liberación. Me recordaba eso. Al fin y al cabo, leer y escribir era una tarea importante, fundamental para quienes eran considerados analfabetos en ese campo, no en el campo del conocimiento, desde luego. Y él decía, cuando digo no como protagonistas íbamos a liberar al indio, sino éramos parte de ese proceso de liberación, porque Silvano me decía, yo he salido profesor junto a mis alumnos. Y eso fue, bueno, me pareció algo muy interesante. Y bueno, una enseñanza desde el oprimido,
porque dice pedagogía del oprimido. Entonces, no es para el oprimido, porque para el oprimido daría a pensar o daría lugar a pensar que desde una cierta intelectualidad, entonces en una relación vertical, de arriba hacia abajo, estaríamos pensando para que otros piensen. Y en realidad esto era desde el oprimido y realmente desde la creación de la propia metodología. No hay que olvidar esta idea fundamental de las palabras generadoras, que en algún momento también he visto adoptar en los primeros años que estuve en Bolivia, en las prácticas, digamos, de enseñanza de la lectura, pero sin partir de la realidad del oprimido, sin partir del descubrimiento, del encuentro de las palabras generadoras que significaran realmente un proceso, primero de concientización, pero desde luego de involucramiento en todo lo que significaba la transformación de la realidad. Entonces, palabras generadoras que engendran conciencia a partir de la propia realidad y no, bueno, de una realidad ajena. Siempre recordamos los ejemplos de los primeros libros de lectura que se entregaban en aquel entonces, el ciclo básico, 1985, el ciclo básico donde aparecían libros donde, por ejemplo, los dibujos mostraban personas ajenas a la propia realidad vivida por los niños, por los educandos, y donde veíamos mujeres con cabello rubio, donde veíamos, digamos así, imágenes de ciudades que todavía nosotros no teníamos. Bueno, quizás lamentablemente a través de esos libritos de lectura hemos contribuido a transformar ahora nuestras ciudades con cada vez menos espacio verde y más cemento armado para las construcciones que se tienen. Entonces, yo pienso que era muy interesante, capturaba, digamos, esta presencia de que el educando es protagonista, es transformador, donde, bueno, quizás por primera vez veíamos que el educador sí era parte del proceso, pero tenía un rol distinto y era un acompañador, si queremos, un estimulador, un motivador a seguir sacando, digamos, a seguir acompañando a las personas que saquen lo que tenían dentro. Y bueno, desde luego creando en ellas cierta conciencia no solamente de su realidad, sino de su rol transformador, que eso es, considero yo, fundamental. El educando es sujeto, como ha dicho muy bien Margarita, es sujeto de su propia transformación, de la transformación de su propia realidad. Entonces era como un lograr dar la palabra, pero no dar la palabra así por darla, sino realmente a través de esa acción de dar la palabra, escuchar para cambiar y transformar. Y ahí me recordaba tantas experiencias, porque todo anda cruzado. Yo creo que fue una época tremendamente constructora de muchas cosas y sobre todo de intensa humanidad. Me recordaba, por ejemplo, de esos libritos de Ernesto Cardenal que leíamos jovencitos, el Evangelio de Solentiname. El Evangelio de Solentiname, donde prácticamente eran los propios pescadores, campesinos de ese lugar de Solentiname, de ese lago enorme que está en Nicaragua, donde ellos reflexionaban desde su propia perspectiva, desde su propia realidad, alrededor de temáticas tan difíciles a veces de comprender como son
las que están contenidas en los diferentes evangelios. Y bueno, desde luego que eran tiempos en que una determinada tendencia, también las comunidades eclesiales de base, tenían este enfoque, ¿no? Es decir, de partir desde abajo, no en términos despectivos, por favor, pero partir desde abajo para construir hacia arriba. Y fenómenos interesantes de participación que después nosotros quizás hemos descubierto sobre la importancia de la participación de la gente. Pero la educación que no es neutral y por lo tanto es ideológica porque responde a determinados conceptos de la vida misma, responde a determinados sistemas. Y este concepto también interesante que siempre recuerdo de Paulo Freire, me parece fundamental, de que nadie se libera solo, sino se libera en comunión. Es algo, bueno, siempre se dice, ¿no? El ser humano es un ser social por eminencia. Necesita para realizarse de la participación de los demás. Pero bueno, cuando llega el momento de ponerlo a la práctica es un poco complicado porque seguimos manteniéndonos, digamos, en la esfera de aislarnos de los demás y quizás encontrar soluciones que no son en comunidad, que no son en comunión. Y me parece también que es muy rescatable este concepto. Nadie se libera a sí mismo por sí mismo, sino que realmente nos liberamos en comunión. Y un aspecto también para terminar esta intervención que me parece fundamental y que después es asumido por la teología latinoamericana, etcétera, etcétera, y por las personas que, como una metodología, ¿no? Del ver, juzgar y actuar, que también ha ido construyéndose a partir de todo lo que es la metodología de Paulo Freire. Y bueno, yo creo que finalmente quiero recordar que hasta en el mundo del rock, Paulo Freire llegó a influenciar, por ejemplo, bueno, no es de nuestra generación, lo que fue el disco The Wall, El Muro, de los Pink Floyd, que bueno, de alguna manera plantearon una crítica radical y solemne hacia lo que era la educación, digamos, de arriba abajo, la educación bancaria, donde todos salíamos quizás bajo un esquema predeterminado. Con esto yo concluyo mi primera intervención y muchísimas gracias por darme este honor, este orgullo de estar con todos ustedes. A ti, hermano Silvano, por esta excelente participación, además matizada por estas cuestiones tan vivenciales, tan vitales, tan profundas en la vida de Paulo Freire y creo que en todos nosotros como educadores y educadoras. Gracias, hermano Silvano, de verdad. Bien, ahora entramos al plato fuerte. María, por favor. Muy buenas noches, ningún plato fuerte. Me siento muy humilde ante acompañada de personalidades teóricas y prácticas. Muy buenas noches. También los y las invitadas desde Argentina. Y mañana ya vamos a poder subir este intercambio al Facebook para que quede como un hito, pequeño hito, porque creo que en Bolivia lamentablemente no se está dando el valor que están dando otros países. Si en este momento buscamos Paulo Freire y 100 años de nacimiento, nos encontramos con cantidad de congresos, autoridades de Argentina, de Brasil, hasta de Nicaragua, pero ¿y Bolivia qué? ¿Será que en Bolivia ya andamos todo bien?
¿Será que el Ministerio de Educación lo tiene tan incorporado o lo tiene bronca o no se pronuncia? Hay una serie de memes de exministros, pero este silencio ante un personaje, una persona, un ser humano tan grande, sobre todo para toda América Latina, ¿por qué no decir para el mundo, en el campo de la educación, es muy, muy preocupante? Y nos dice algo, y con mayor fuerza y energía quiero marcar con este pequeño conversatorio una época de reposicionar. Alguien decía reusar las palabras de Paulo Freire, reinterpretar, dar nuevo contenido cuando hoy por hoy la educación es una vergüenza, pública y privada, virtual o presencial. Y por eso estoy muy motivada para poder intercambiar un poco desde mi experiencia, desde mi actuar como educomunicadora. Soy profesora, festejo mis 50 años en Cochabamba, Bolivia. 50 años atrás, ¿quién se hubiera imaginado viniendo de Holanda, un país donde el silencio en la educación, enseñé 3 años allá, silencio ante la postguerra, esa guerra que mató a millones de personas y en la educación no se veía reflejada de ninguna manera. No había diálogo, no había realmente análisis de lo que había pasado en el mundo que afectó a nuestros padres y al mundo entero. Y llego aquí a Bolivia, casi al día siguiente me encuentro con una dictadura que nos dura 10 años. Es en este caminar de los 10 años de buscar entender lo que pasa en el mundo y especialmente en Bolivia. Uno se encuentra en un camino con este hombre. Aparte de otras fuentes de inspiración, siento que en mi vida ha marcado muchísimo Paulo Freire, porque él reflejaba en su análisis, este pequeño librito que todos tenemos y que hay que volver a leer y releer, que la pedagogía del oprimido me marcó para decir, oiga, no existe una educación neutral. Esa educación bancaria que simplemente lo ve al educando como un recipiente para recibir todo lo que sabe el profesor y lo que nada sabe el educando o el alumno. Esto coincidía totalmente con mi mirada sobre lo que había visto en Europa y peor aún en Bolivia, cuando me encuentro con cantidad de culturas, gente profesional que no hablaba ni el quechua, que las culturas estaban absolutamente arrinconadas, y encuentro en medio de la dictadura a este hombre que en medio de su salida de Brasil por la dictadura y después pasa por Bolivia, se va a Chile, vuelve a Brasil, es ministro, es tildado de extremista, ha sufrido lo que indicaba Benito, muchos de nosotros de alguna manera hemos sufrido, incluso tener que salir del país, tener que aguantar una dictadura hasta el día de hoy, una manipulación, polarización, donde la educación, antes de ser problematizadora, crítica, liberadora, antes de ser una pedagogía realmente en función del oprimido, sigue siendo, y peor aún, una educación bancaria, y más allá de lo bancario, yo diría hoy por hoy, una educación bancarizada, mercantilizada, es decir, es como educación a la carta, sobre todo en la educación del
superior en la universidad. Todo es dinero. No se rescata, no es nada raro que hoy por hoy no hay un evento nacional para hablar de este tema, porque no les conviene hablar de los oprimidos, de las marchas indígenas, de la situación en las minas, de los oprimidos, los que no tienen trabajo, los que hoy por la pandemia están absolutamente hasta silenciados. Paulo Freire sí jugó en mi vida como educadora y poco a poco educomunicadora un rol tan importante, porque era como me daba esperanza de una posibilidad de una real transformación. Una educación que nos enseña a pensar y no enseña a obedecer, porque eso es lo que se está pasando hoy y continúa y peor. Y este silencio de un Estado y silencio de los maestros de magisterio. ¿Dónde está el magisterio hoy para hablar de Paulo Freire? Paulo Freire llegó en los años 80 y no sé exactamente qué año a Cochabamba y de la universidad. 88. ¿Cómo? 88. Bueno, tuve el enorme, la alegría de que me dijeron que esté a su lado en un evento aquí en Cochabamba. Y lo que yo me acuerdo de esta participación al lado de Paulo Freire, algo muy importante. Terminó el evento y él me dio un abrazo y me miró con una mirada humana, una mirada que pocas veces se encuentra en los políticos, politiqueros, en los grandes científicos. Una palabra de diálogo que no imponía ni manipulaba, no domesticaba, sino te veía a ti como persona, como humano. Me marcó de verdad por vida. Me marcó como para decir, si quiero transformar, por ahí se empieza a humanizar a uno para poder humanizar a la humanidad. Sí. Encontré una breve intervención de Paulo Freire cuando le preguntan ¿y cómo quiere que se le recuerde después de pasar por esta vida? Lo veremos. Como o senhor quer ser lembrado? Tá ótimo, tá ótimo. Essa é uma pergunta muito gostosa. Eu até que vou aprender a fazer essa pergunta a outras pessoas. Puxa, tu sabes que eu nunca tinha pensado nisso. Mas agora que você me desafia, e talvez a minha resposta seja pouco humilde. Talvez seja, eu acho que não. Mas eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Eso. ¿Qué tal? Eso es esta dimensión humana. Aparte de un estudio del marxismo, me motivó a entrar mucho más en el fondo de lo que uno hace como educadora. Transmitir conocimientos, no. Compartir, dialogar, buscar la transformación. Salir de este esquema bancario. Yo creo que este es lo más fuerte que he sentido que me está dejando este gran pensador. Este aporte de la pedagogía del oprimido. Permanentemente lo tengo presente en la radio, en las redes sociales,
en mi contacto con la gente, hombres y mujeres, hay algunas observaciones que más bien en el diálogo que se abre en este momento, quería puntualizar que tal vez algunos vacíos que yo he encontrado en el pensamiento de Paulo Freire, pero él, ante una época de las dictaduras en América Latina, fue una luz, juntamente con otros grandes hombres y mujeres luchadores de América Latina sobre todo. Y no tenemos que dejar que se silencien estas voces. Tenemos que, como un gran desafío, seguir posesionando, ir viendo lo que en este momento hay 100 voces por los 100 años están haciendo con la Claxo, la Flaxo, etc. Autoridades grandes, pero también gente sencilla. Volveremos a mirar a Paulo Freire desde la situación de hoy, que estamos peor que nunca. Pero, como él nos enseñó, la pedagogía de la esperanza. Cuando comparto y sigo compartiendo con jóvenes de 15, 16 años, cuando sus padres han muerto hace poco con COVID, y veo en sus ojos un brillo para decir, es posible otro mundo, ahí estaré, haciendo frente a la educación bancaria, a todos los grupos sectarios de religiosos que están metiendo ideas también bancarias en la mente de los jóvenes. Y bueno, esa luz de los jóvenes, combinando con los aportes, la relectura que hay que dar desde diferentes ángulos, me va a seguir inspirando hasta los últimos días, pienso, juntamente con ustedes, porque como tú decías, Silvano, no se educa solo, siempre es un grupo, siempre es tomando en cuenta al otro. Y bueno, ahí estamos. Falta profundizar, falta seguir discutiendo estos grupos, mientras en este momento están peleando, polarizados, a no dar más entre nosotros por uno y otro, otra mirada sobre la situación política. Qué vergüenza. Cuando necesitamos estos espacios de la universidad, ni que hablar, Silvano, gran. Y bueno, cada uno de ustedes son enormes excepciones, pero la universidad anda igual o peor que nunca antes. No toma en cuenta la realidad a ser transformada. Muchas gracias, querido José Luis. Yo diría, abriremos el debate. Eso. Gracias a ti, María, sobre todo desde tu perspectiva personal, individual, vital y en relación con nuestra propia sociedad. Muchas gracias. Yo sugiero más bien que ahora pasemos a una segunda ronda, de manera que puedan, si se animan, a hacer alguna complementación, alguna perspectiva propia que quisieran añadir a lo que han dicho anteriormente, y luego esta ronda un poco más breve que la primera, y después sí abriríamos al diálogo con la gente que está participando en este webinar. En el orden que quieran, no es el mismo que el anterior, así que ¿quién se anima a hacer una complementación? Benito, pues. Bueno, yo he escuchado con mucha atención. Me parecen todas experiencias que entran en lo profundo de Paulo Freire. Y hay una cosa que ha dicho Margarita, también reforzado por María, de el excluido y el oprimido como sujeto, pero sujeto que toma conciencia de que está inacabado y de que sus sueños son posibles. Y hay una obra de Paulo Freire que se llama Pedagogía de los sueños posibles.
que nos viene muy bien hoy día cuando vemos bastante oscuro el futuro y el presente, por supuesto, y me parece que eso combina con la pedagogía de la esperanza que decía María. Yo quiero complementar un poco lo que dejé un poco, ¿no? Sin profundizar, que es el tema de la pedagogía del diálogo como estrategia educativa para la transformación, ¿no? Y traté de contextualizarlo porque Paulo Freire dice, entre otras cosas, aparte de la importancia del diálogo en los espacios pedagógicos, pero también en los espacios sociales, de que el diálogo es posible y necesario, pero no es posible con los antagónicos. No sé si esto no han leído o no han querido leerlo. Y quisiera un poco profundizar esta parte, porque creo que nos toca hoy día los movimientos sociales, entre comillas, las personas, incluso la propia oposición política, a veces llaman al diálogo, ¿no? Y yo quisiera profundizar un poquito cuáles son las condiciones sin las cuales no puede haber diálogo, ¿no? Y que eso tendríamos que irlo trabajando en esta época. La primera es el respeto del otro y del diferente, que ya se ha dicho, ¿no? Es decir, solo es posible en democracia, o sea, por más imperfecta que sea, pero que garantice que no por pensar diferente puede uno ser amedrentado o encarcelado o torturado. Por eso Freire negó la posibilidad del diálogo con los antagónicos, con aquellos que mediante métodos violentos niegan y aterrorizan a los diferentes. Otra condición es ponerse de acuerdo para solucionar los problemas estructurales. Es decir, el diálogo no es una cuestión, no es un ejercicio puramente psicológico. Tiene que ver con la solución de nuestros problemas, con ponerse de acuerdo en cómo entre todos, entre los diferentes, podemos, cada uno con sus propios recursos, ideas, superar los problemas que tenemos y converger hacia la superación, por ejemplo, el tema de la teoría de la pandemia, el tema también de la falta de trabajo, de la explotación irracional de la naturaleza, el racismo, etcétera, ¿no? De manera de construir una verdadera hegemonía social, como lo planteaba Gramsci. Y finalmente, valorar las movilizaciones de las bases, de las organizaciones sociales, de las plataformas que buscan defender sus derechos fundamentales, escuchando sus demandas y aportando con soluciones concretas, y no ponerlas bajo la fácil dicho de que son políticas, ¿no? Que es un poco lo que está pasando ahora con el movimiento indígena campesino, ¿no? Indígena, de los pueblos indígenas, sobre todo del oriente. Entonces, este tema me parece crucial y añadir también otro elemento que Paulo Freire no vivió y que no podía considerar de todas maneras, que son los avances tecnológicos. Es decir, hoy día las mentiras, las posverdades inundan el campo de la comunicación o de la llamada comunicación, y entonces nos pone en otro escenario pedagógico que debemos también trabajar y ver cómo le hacemos para desarrollar ahí la conciencia crítica. Bueno, lo dejo ahí como algunas preocupaciones. Gracias, Benito. Gracias además por estas importantes complementaciones y aclaraciones, enriquecimientos, diríamos, a nuestra perspectiva y asunción de la obra y el pensamiento, la praxis de Paulo Freire. Bien, ¿quién se anima ahora a hacer esta segunda ronda? Complementaciones, aportes, enriquecimientos, críticas también, insuficiencias. Tienen la palabra. Yo tengo fue permanente la preocupación, diré mejor,
de cómo incursionar en el mundo de los maestros. Yo creo que este fue un reto, aún es un reto, y no pasa solamente por pensar en un currículum nuevo en las escuelas normales. Creo que es uno de los vacíos centrales del Estado boliviano, esta ausencia de discusión, primero pedagógica, al interior de no solo las normales, sino al interior de las organizaciones propias de los profesores, porque creo que en general hemos mantenido y se ha permitido el que simplemente existan las organizaciones sindicales para satisfacer necesidades gremiales. No hemos vuelto a tener congresos pedagógicos y la esencia de aquellos se fueron perdiendo en el trayecto de los años. Entonces creo que este es un vacío central, recuperando todo lo que significa el pensamiento pedagógico de Paulo Freire y su incidencia en el quehacer boliviano. Creo que este es un vacío enorme. Se han hecho parches en el caso boliviano, y llamo parches porque se han incorporado en las carreras de pedagogía temas específicos para la discusión, el avance, materias, pero esto no ha tenido trascendencia ni incidencia dentro del quehacer educativo docente que llega a la escuela. Se ha incorporado inclusive la interculturalidad, el derecho a la pluralidad. Hoy somos un Estado plurinacional, etcétera. Pero todos estos elementos, todas estas conceptualizaciones generales, no las hemos apropiado como educadores, ninguno de nosotros, ni se han incorporado dentro del sistema educativo. Entonces, cuando hoy se habla de la educación boliviana y todas sus falencias, yo creo que una central es la falta de comprensión de la importancia del educando como actor social y sujeto de su propia historia. Porque no solamente estamos con una educación bancaria, vertical, sino estamos sosteniendo ideologías al margen de lo que significa la comprensión inmediata del entorno del estudiante. Y hablo de cualquiera de los estudiantes, sea desde la primaria hasta el universitario. Entonces creo que el sistema educativo formal tiene esta enorme falencia, por un lado. Y segundo, creo que también como generación, ahora hablo mirándonos entre nosotros, expresamos el pensamiento pedagógico de Paulo Freire como un momento, dentro de un momento histórico importante. Y aquí tengo yo una autocrítica, que pese a los esfuerzos que hicimos, no logramos consolidar en un trayecto permanente más allá que en los espacios que nos correspondió trabajar. No logramos construir un pensamiento pedagógico, inclusive en las generaciones que nos han seguido o nos siguen. Y creo que esta debería ser también una razón de preguntarnos autocríticamente cuánto hicimos por las nuevas generaciones más allá de solo la información. Este es un segundo elemento que me parece importante porque políticamente estamos viendo la presencia de una postura política sí populista, pero no solo populista, sino yo diría neofascistoide.
Gracias, Margarita, de verdad, muchas gracias, además por este ejercicio autocrítico. Voy a aprovechar mi condición de moderador, inmoderado, y quisiera plantearte una ya pregunta, Margarita. Conociendo además todo el desarrollo vital que tú has tenido en este campo de la educación, sobre todo, y lo has mencionado en tu trabajo en los Yungas y el Altiplano, es decir, con Hanna. Y uno de los potentes, una de las dimensiones más potentes del trabajo educativo en ese contexto, años 80 e incluso en los años 90 contra el neoliberalismo, era la educación popular centrada en el desarrollo de las dinámicas de educación popular, es decir, dinámicas eminentemente participativas, concientizadoras, propiamente en el espíritu de Freire, de Paulo Freire. Primera consulta es, ¿por qué no hemos logrado, en la línea que tú ibas diciendo, lograr que esto que hemos generado en el ámbito de las ONGs, en el ámbito de las organizaciones campesinas, sociales, también ha habido trabajo interesante en el ámbito minero, con la pastoral minera, etcétera? ¿Cómo es que no hemos logrado que eso sea parte, digamos, del sentido común del ámbito escolar, educativo, incluso universitario? Esto es una primera consulta. Segunda consulta, y también en el contexto de tu propia experiencia, Margarita, en los años 70, pero particularmente en los 80, a partir, también nos mencionaba Benito, del impacto de la revolución sandinista, hemos pensado muy claramente en la necesidad de una educación popular que responda a un interés de clase concreto, una perspectiva revolucionaria transformadora. Esto era muy potente en los años 80 y parte de los 90. Esta potencia de la educación popular con capacidad transformadora, emancipadora, en los años 90, y creo que por el neoliberalismo lo hemos transformado o lo hemos reemplazado con la interculturalidad, educación intercultural, pero creo que la educación intercultural en general no ha tenido esa cualidad transformadora, política, revolucionaria que habíamos planteado y asumido en los años 80, sobre todo con la educación popular. Y creo que esa problemática es la que hasta ahora tenemos. Bien, ¿cómo ves estas cuestiones, Margarita, por favor? Bueno, yo entraría primero a lo que preguntabas en términos de qué incidencia tuvimos como educadores populares en el mundo escolar, lo voy a llamar así, que es el sistema educativo. Creo que hubo una orientación general para trabajar en el ámbito rural y popular al margen de las escuelas, con el intento de incorporar desde el ámbito popular, vamos a llamar así, desde las organizaciones, el discurso y el análisis para que vaya a la escuela. Y no trabajamos ni profundizamos en muchos casos el trabajo de la escuela hacia la comunidad. Yo creo que aún este es el vacío y muchas veces, si no eran en todos los casos, aprovechamos sí de todo lo que nos aportaba la pedagogía, pero lo convertimos en tecnicismos de participación sin llegar a hacer profundizaciones mayores y muchas veces nos quedamos en el medio camino y en la alegría de ver algunos discursos y no transformaciones. Y creo que esto es una de las cosas que no hemos logrado profundizar con responsabilidad, ¿no? Esto lo digo por la experiencia y cosas que he visto. Y el tercero, la sobrevivencia de muchas de estas organizaciones no gubernamentales por razones económicas, su sobrevivencia, su mantención, generó, por supuesto, el que también exista una presencia, sí, de muchos profesionales que se quedaron en los tecnicismos y no profundizaron sus acciones desde el ámbito político. Porque yo sigo siendo muy crítica. Muchos de nuestros discursos
discursos políticos, educativos, se quedaron en hermosos informes y resultados de evaluación, pero no en reales prácticas de diálogo con y entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros, es como dice Silvano, entre iguales, porque esta era una construcción de búsquedas de igualdad, de reflexión, de diálogo, en términos de educando, educador, educador, educando, permanente, ¿no? Entonces creo que estas son las falencias de lo que, para dar respuesta a la primera. Para dar respuesta a lo último, que es este diálogo entre antagónicos, que me parece bien interesante volverlo a revisar hoy, no existe, no propone, quiero decir, Paulo Freire, el diálogo entre antagónicos. Y aquí es una cosa muy rica que trabajamos en algunos sectores del país y de América Latina. Empezamos a construir a partir de la pedagogía y la metodología, acompañados de Paulo Freire, diré, toda una propuesta de horizontalidad para lo que sería el diálogo con los actores y la incidencia en políticas públicas. Esto también se ha perdido en el trayecto, porque con esto buscábamos profundizar los procesos democráticos desde las organizaciones, los ámbitos locales, regionales y nacionales. Entonces yo creo que hay mucho que hemos hecho, pero poco que hemos tamizado para continuar, diría. Muchas gracias, Margarita, y gracias por responder además a las preguntas. Bien, ahora se anima Silvano o María para hacer las complementaciones, enriquecimientos. ¿Quién se anima? Bueno, quisiera complementar algunos aspectos que también son importantes y que en algún momento el mismo Paulo Freire nos advirtió. En la propia pedagogía del oprimido, en algún momento nos recordaba las dificultades para el llamado oprimido de poderse liberar. Era tanta la domesticación y la, digamos así, la transmisión de una mentalidad o de esquemas mentales, de paradigmas que venían del opresor hacia el oprimido, que al momento en que al oprimido le tocaba, digamos, actuar, a menudo tenía muchas dificultades, serias dificultades para operar como sujeto, y más bien otra vez buscaba en el referente opresor la posibilidad de una solución a sus demandas, a sus necesidades. Esa parte también donde nos hablaba Paulo Freire de la adaptación, la adecuación, y no, digamos, el salto de calidad que, digamos, llevaba a la transformación, también son prácticas dolorosas porque no logramos concretarlas en la realidad. Llegado el momento, nosotros mismos, que nos consideramos a veces creativos, críticos, reflexivos, nos cuesta mucho liberarnos de estos esquemas mentales que el propio sistema te va insertando. Yo pienso que esa parte hay que tomarla bien en cuenta, en el sentido de que no logramos entender que, aún siendo educadores de la mejor forma pensada, seguimos siendo educandos, porque a nuestra vez necesitamos ir aprendiendo de la propia realidad para que seamos también, digamos, sujetos de su transformación. Y desde
quizás un peldaño un poquito superior, siempre miramos desde el sábelo todo hacia el resto que quizás no logra expresar, porque oprimido, no logra expresar lo que realmente conoce y lo que realmente tiene. Entonces, aquí viene también esta idea también de la famosa, del famoso colonizado, ¿no? Es decir, somos colonizados y serviles a un sistema que nos da miedo, nos da terror. Sí, lo atacamos, lo pinchamos, pero nos da miedo a veces dar señales de que realmente podemos y hacemos las cosas de una forma diferente. Bueno, yo creo que Paulo Freire nos ha enseñado que sí es posible hacer las cosas diferentes y por lo tanto todos nosotros que nos sentimos tan halagados de estar acá, nos comprometamos a seguir pensando que a partir de nuestra experiencia es posible hacer las cosas de manera diferente. Gracias, Silvano, de verdad, gracias además por estas complementaciones que apuntan hacia la articulación también de propuestas de estas realidades concretas que vamos viviendo cotidianamente. María, por favor. Sí, para cerrar esta segunda ronda y después dejar el espacio a la linda gente de Argentina, incluso Colombia presente, un orgullo para nosotros. Quería puntualizar lo siguiente. Bueno, uno, muy interesante el tema del diálogo, da para profundizar, como tú dices, Benito. También qué hemos hecho con los maestros y las famosas ONGs, que muchas veces la educación popular hemos reducido a bonitos juegos, dinámicas, etcétera, descontextualizando de la política, de la economía del país. O sea, se ha vuelto también un instrumento simplemente para cumplir con algunos objetivos. Esto habría que revisar. Este es un punto. Yo encuentro en Paulo Freire, y hasta el día de hoy estoy convencida de esto, yo no soy nada teórica, y por ahí me atrajo mucho el análisis que siempre indicaba Paulo Freire, dando énfasis en lo sencillo, en lo personalizado de sus mensajes. Porque mayormente, hasta el día de hoy, el maestro tiene sus mensajes, los políticos, o sea, lo público está ahí y lo personal es otra cosa. Creo que él, tanto en su ejemplo personal como en sus obras, en diferentes obras, insiste mucho en esta coherencia entre lo personal y lo sencillo, la experiencia de la gente, testimonios de las personas, poder realmente rescatar la palabra sencilla nuevamente. Y este es un arte, y esto hay que volver a aprender, porque con tanto Procoform o tantos programas que se tienen, tantos diplomados, maestrías, donde de verdad hay una bancarización, es decir, la banca está en primer lugar, la plata, lo mercantil. Tenemos que rescatar, y con los maestros, y ahí está el desafío, la esperanza de retomar estas ideas de Freire con respecto a lo sencillo y al saber también tradicional, el saber de la gente, de lo que hoy piensan. He hecho una pequeña prueba de 10 personas que he preguntado así en la calle, 9 no sabían quién era Paulo Freire. Y este es una responsabilidad también de nosotros, porque por ahí le hemos puesto simplemente en nuestra biblioteca en difícil y solamente estamos hablando entre entendidos. Este es un tema, un gran desafío y un desafío enorme para cerrar esta parte
para mí ha sido darme cuenta que Paulo Freire, sobre todo con la palabra concientización, la conciencia está aquí en la mente. O sea, porque eran otras épocas, en la mayoría incluso de la gente sencilla de América Latina no había visto el alfabeto y su aporte es increíble, pero siempre es la palabra es el pensar. Hoy, con otros aportes desde el campo de la psicología, desde el campo de diferentes campos de la filosofía incluso, me doy cuenta que debemos complementar aquellos aportes de Paulo Freire con el tema del cuerpo, porque el cuerpo casi no es tocado por Paulo Freire. Mientras la herramienta que trabaja con el cuerpo, obviamente también con la conciencia, se complementa. Esta falta de atención al tema del cuerpo, que la sanación de un pueblo, de las personas, de las que sufren y sufrimos violencia, ya sea física, psicológica, económica, política, se incrusta en el cuerpo. Y este tema casi no ha trabajado Paulo Freire. Y por experiencia propia siento que esta dimensión es demasiado importante. O sea, el pensar, el sentir y el hacer, como decía Silvano, va juntos. Y trabajar desde el cuerpo, desde nuestro sentir y desde nuestra historia que está incrustada, ya sea si uno viene del campo o de Europa o de donde sea, es importante trabajar también esta dimensión que no la encuentro muy explícitamente reflejada en las obras de Paulo Freire. Perdón que como salí, esta parte quería complementar. Gracias, José Luis. Gracias a ti, María. Bien, estamos en la fase de consultas. Yo quiero reaccionar un poquito metiendo mi cuchara otra vez, o mi cucharón. A lo dicho por Margarita, yo añadiría el tema de la cooptación. Es decir, hoy día educadores populares, ONGs, ya no hablan del Paulo Freire liberador, sino del Paulo Freire ideólogo de un proyecto de poder como el que conocemos. Y eso tiene que ver también un poco con el tema del pragmatismo. Es decir, ya se decía, ¿no?, que las instituciones, ONGs, redes incluso que desarrollaban educación popular, hoy día se han vuelto pragmáticas. Hay que sobrevivir, ¿no? Y entonces dejamos a un lado convicciones, visiones éticas y políticas. Y sobre lo que hablaba María, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con que Paulo Freire no tuvo en cuenta el cuerpo. De hecho, uno de los grandes recuperadores de Paulo Freire ha sido Augusto Boal, con su Teatro del Oprimido, que enfatiza claramente el papel del cuerpo, ¿no?, en la construcción ¿no?, de la conciencia crítica, ¿no? Y me parece que el arte y la cultura, si bien no enfáticamente, pero sí de alguna manera han transversalizado un poco las obras de Paulo Freire. Tal vez más la palabra cultura, pero creo que sí el cuerpo ha estado presente también en las estrategias de Paulo Freire. No, muchas gracias por estas complementaciones, Benito. Permítanme añadir algo más a lo que decía el hermano de Colombia, que Freire está presente y está vivo en las luchas de las organizaciones sociales, en los movimientos sociales. John, gracias, John de Colombia, que Paulo Freire está vivo en las luchas y en las movilizaciones. Esta es una dimensión muy importante de Paulo Freire, ciertamente. Y además, un contexto como el que históricamente más de 40 años ha vivido Colombia,
en un contexto de violencia contra los líderes sociales, de violencia contra los defensores de la naturaleza y, por supuesto, de la dolorosa violencia contra las mujeres o el feminicidio. Entonces, es interesante cómo en este contexto Paulo Freire revive en las luchas sociales, en las reivindicaciones por la tierra, por el territorio y, por supuesto, por la vida. Esta es una cuestión que me parece muy importante de resaltarla como aporte del hermano John. Lo segundo, el tema del cuerpo hay que trabajarlo un poco más. Es cierto que si nos reducimos a las dos principales y más difundidas obras de Paulo Freire, como es Educación como práctica de la libertad y pedagogía del oprimido, cierto que ahí la presencia del cuerpo es muy reducida. Pero, por ejemplo, en la compilación que hizo la Nita, la compañera, la última compañera, la segunda compañera de Paulo Freire, en este libro bastante voluminoso que es Pedagogía de la Tolerancia, hay capítulos maravillosos sobre cómo, a partir de su experiencia en África, Paulo Freire revalorizó, diríamos así, el tema del cuerpo. Paulo Freire vivió varios años en África y ahí redescubrió, diría yo, después de haberlo visto en el propio Brasil y sobre todo en Bahía, con las mujeres negras, de cómo el cuerpo es un ámbito de lucha, de práctica y de transformación revolucionaria. En África esto lo revive con una intensidad mucho mayor Paulo Freire, y eso va a estar expresado en este excelente libro, entre otros, que es Pedagogía de la Tolerancia. Muy bien, estamos ya en la parte final. Si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, consulta, aporte, y luego yo me tomaré algunos minutos al final para hacer una especie de redondeo de lo que hemos conversado hoy día. Bien, ante la ausencia, ¿cómo se llama? La cultura del silencio, del silencio que nos daba Paulo Freire, permítanme puntualizar unos 2 o 3 puntos y sobre los cuales quizás también se animen a hacer alguna revisión ustedes. A ver, los y las 4 expositores han coincidido, uno, en partir desde la propia experiencia de vida, de cómo es que Paulo Freire ha impactado en la propia vida y el trabajo que ustedes han desarrollado en el campo educativo, en el campo comunicativo y, ¿por qué no?, en el campo político, de compromiso político. Esta es una dimensión muy importante que hay que resaltarla, porque ustedes saben que desde el gobierno de Bolsonaro en Brasil está prohibido Paulo Freire. Hoy día mismo hay un homenaje muy pequeño en Pernambuco, muy pequeño, pero como política oficial en el Brasil, Paulo Freire está prohibido porque se lo sigue asumiendo, como en la época de la Guerra Fría, como incitador de la subversión roja, además, ¿sí? Bien, entonces un primer aspecto, esto de ver cómo Paulo Freire ha incidido en nuestra propia vida como educadores, como trabajadores de la cultura, diríamos, y también, por supuesto, como militantes de la transformación. Un segundo aspecto importante que ustedes han resaltado son los aportes, ciertamente importantísimos, cruciales, yo diría vitales también, de la pedagogía de Paulo Freire, de la concientización, de la transformación, de la praxis, en realidad, que genera una práctica educativa. Aportes como la concientización, el diálogo, no solo como una técnica, y esto es importante que nos decía Benito, reiterarlo, el diálogo como una estrategia pedagógica de transformación de la propia realidad es un ámbito importante en la pedagogía de Paulo Freire. Los aportes son múltiples, ustedes lo han señalado varios. Yo quiero insistir sobre todo en esta dinámica de diálogo con los movimientos sociales. Esta es una dimensión muy importante que frente a los homenajes que ahora están haciendo los poderes establecidos como en Argentina, y ahí discrepo fraternalmente con María. No creo que haya que reclamarle que el Ministerio de Educación en Bolivia haga algo, mejor que no haga. Porque Paulo Freire, la lucha de Paulo Freire es contra el poder dominante y es desde las bases, desde las luchas sociales, es con los trabajadores,
con los campesinos, con los facenderos, perdón, con los que trabajan en las haciendas, con la gente pobre, diríamos así. Y esta es una dimensión, es esto lo que le da esta dimensión política a la obra de Paulo Freire. Cuando la dictadura lo detiene, la dictadura después del golpe del 64, cuando la dictadura lo detiene, no es por unas técnicas maravillosas de alfabetizar en 40 días, sino porque esta alfabetización entrañaba concientización, entrañaba organización, entrañaba movilización, es decir, transformación. Esta es una dimensión, entonces, la dimensión política, que hay que desarrollarla de manera clara. Un tercer aspecto importante es que efectivamente la obra más importante de Paulo Freire, que después se sigue desarrollando, pero está en los años 70, es decir, en un contexto de la Guerra Fría, de la lucha de los pueblos contra el capitalismo y por la instauración de sistemas sociales medianamente igualitarios. Es en este contexto entonces duro, de enfrentamiento duro con el sistema capitalista, que se desarrolla la obra de Paulo Freire, y es por ello que apunta hacia horizontes de transformación. Este cura importante del Brasil, que Silvano siempre me olvido, Casaldáliga, el monseñor Casaldáliga decía que en realidad pedagogía de la liberación, lo correcto es pedagogía de la revolución. Entonces hay un contexto y un horizonte de transformación revolucionaria que es muy importante de ser resaltada y que efectivamente tuvo además, yo diría, su concreción práctica, concreta, en la revolución sandinista, en cuyo proceso de alfabetización liderado por el padre Cardenal, no Ernesto Cardenal, sino Fernando Cardenal, Paulo Freire también estuvo ayudando de manera muy activa, colaborando de una manera muy activa. Entonces ahí tenemos un horizonte, diríamos así, de transformación que tuvo su concreción interesante. Y luego también ustedes saben que entre los zapatistas, el movimiento zapatista asumió a Paulo Freire como un ámbito de referencia ética y política también muy importante. Y por supuesto en Bolivia, esto Margarita y Benito lo saben muy bien. Bien, y un tercer ámbito, y con esto cierro mi participación, me ha parecido y de verdad muy enriquecedor el ejercicio de crítica y de autocrítica que se ha hecho. Es decir, nuestras propias deficiencias que hemos tenido en este camino, ciertamente complicado, difícil, luchar contra el sistema en ninguna parte del mundo es fácil, y por tanto los errores que hemos tenido en este trabajo educativo, y creo que es Margarita y también Benito que lo ha señalado con una claridad contundente de no haber podido incidir de una manera más eficaz y eficiente, la palabra no es la mejor, pero es la que se me ocurre en el ámbito precisamente escolar o escolarizado o escolarizante. Y creo que este es el desafío que nos queda a nosotros ahora, en este tiempo, el de que la política educativa, la práctica educativa, vuelva a tener, recupere un horizonte de transformación, de cambio, de revolución en el sentido verdadero, profundo del término. Es el cambiar las estructuras injustas, explotadoras, agresivas, violentas que ahora tenemos hacia horizontes de vida que sean, pues, por lo menos igualitarias para los más pobres. Para eso que Paulo Freire, retomando a Fanon, decía, los condenados de la tierra. Bien, creo que estos son los aspectos, diríamos, más resaltantes de lo que hemos ido conversando en este webinar tan interesante. Por supuesto que hay muchos otros temas y creo que aún después de este conversatorio virtual seguiremos pensando y repensando y sobre todo asumiendo en nuestras prácticas educativas los desafíos que han emergido en este conversatorio. Bien, para ir cerrando, tenemos algunos minutos más. Si alguien quisiera añadir algo, aclarar, enriquecer, pues tenemos unos... Hola, buenas tardes, noches acá ya en Bogotá, Colombia. Un saludo cordial para todos. Mi nombre es John, amigo muy especial de Benito Fernández, que está acá con nosotros y pues que me ha invitado. Precisamente quiero pues, señalar una cosa muy importante frente a lo que ustedes vienen manifestando, y es que Paulo Freire se hace vivo en diferentes formas
en los territorios donde principalmente hay carencias, necesidades y conflictos. Y la experiencia en Colombia con Paulo Freire ha sido muy interesante porque, voy a decirlo de esta manera, ha servido como excusa para poder nosotros tramitar los conflictos históricos, las violencias históricas que padecemos en el país, que todavía padecemos. Sí, Paulo Freire nos ha regalado la posibilidad de llegar a aquellos lugares donde no llega el Estado, porque no se permite, ¿sí? Donde no llegan los derechos humanos, porque no se permite. Entonces, a través de la educación popular, de la educación liberadora, nosotros, por ejemplo, implementamos la estrategia de círculos de la cultura. Los círculos de la cultura para encontrarnos con las comunidades campesinas, con las poblaciones indígenas, para tener un relacionamiento mayor. Y es el Paulo Freire vivo, ¿sí? Aquí lo sentimos vivo en las barriadas, en los sectores populares, sobre todo los colectivos urbanos, juveniles, en la periferia las mujeres, los trabajadores, incluso en los sindicatos se organizan, digamos, colectivos que buscan retomar el legado de Paulo Freire. Hoy más que nunca, pues para nosotros es vivo el pensamiento, el espíritu, la palabra y sobre todo la acción transformadora de Freire en un contexto marcado profundamente por la violencia, porque nuestra sociedad lamentablemente, aunque no haya tenido dictaduras como las otras sociedades latinoamericanas, como los otros países, Colombia no ha tenido una dictadura como la tuvo Argentina, Chile, el Brasil de Freire, pero vivimos momentos desgarradores que pues todavía nos dificultan salir avantes y generar una propuesta de paz. Paulo Freire, el pedagogo de la paz para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. De verdad, muchas gracias que nos puedas acompañar en este webinar desde Colombia. ¿Alguno de los expositores quiere añadir algo a lo dicho por el hermano de Colombia? Buenas noches. Adelante. Les rogaría, por favor, quiero hacer mi aporte de esta manera. De acuerdo a los aportes de Paulo Freire, yo he sentido en carne propia que han llegado a provincias gracias a las organizaciones no gubernamentales, a quienes también se han dado permiso de hacer este trabajo. Y se hace vivo ciertamente donde las autoridades no han llegado. Ahora, el trabajo que se ha desarrollado en el ámbito educativo en Bolivia ha sido mercantilista, al extremo de que existen gran cantidad de unidades educativas privadas que ahora por el sistema ha sufrido un alto al crecimiento de las unidades educativas privadas. Entonces, es como les diría, se está aún como que tapando la boca, como que las organizaciones mismas se dan el lujo de acrecentar entre verdades y mentiras, y Paulo Freire no era de esa tendencia. Entonces, lamentablemente, no ha avanzado tanto, pero es un gran aporte el de Paulo Freire. Les agradezco mucho porque me hayan escuchado. No, nosotros somos los agradecidos, Cecilia. Importante lo que usted nos dice y también lo que nos hace notar. Muchísimas gracias. ¿Quisieran añadir algo para ir terminando ya? Solo una cosa que me queda sonando en la cabeza frente a las conclusiones que tú haces, y es cómo nos cuesta en el sistema escolar, en la escolarización formal, poder trabajar a Freire. Yo lo voy a decir de la siguiente manera. Nosotros en Colombia, los maestros que trabajamos educación popular y que buscamos llevarla a las aulas formales o regulares, como les llamamos acá, tenemos que hacerlo en el currículo oculto, ¿sí? Incluso en el sector público, donde hay gente más o menos crítica, con un empoderamiento de izquierda, son reacios a que nosotros hablemos de Freire, a que utilicemos sus categorías, a que hagamos dinámicas basadas en Paulo Freire. Yo he propuesto hacer un homenaje a Freire por los 100 años aquí en colegios de Bogotá, en los colegios públicos, lo he propuesto.
y los primeros en oponerse han sido los rectores, los directivos docentes. Directivos docentes que además pertenecen a los sindicatos, ¿no? Que se posan de ser de izquierda, ¿no? Del Partido Comunista, leninistas, pero se resisten pues férreamente a incluir a Freire o a que se hable de Freire en la escuela. Entonces me quedo con esa preocupación y es un reto, lo has dicho muy bien, es un desafío que tenemos los educadores, que trabajamos fuera de la escuela y dentro de la escuela. Tenemos las dos perspectivas. Muchas gracias. No, John, a usted las gracias. Y aprovecho para indicar que yo creo que este es un inicio, sobre todo pensando con María, con Benito, con Silvano y con Margarita, de reconstruir una especie de comunidad latinoamericana, que también era uno de los horizontes de Paulo Freire, de manera que estos diálogos que hoy estamos iniciando, pues pudiéramos tenerlo con cierta frecuencia. Nos hace falta compartir experiencias con otros ámbitos, otros espacios, así que ojalá este sea el reinicio de estos diálogos tan enriquecedores que habíamos tenido en décadas anteriores. Y aprovechando que estoy en la palabra y ya vamos terminando, quiero enviar como esto se va a difundir, un saludo muy especial, muy cordial, muy afable a la amiga, hermana, compañera y maestra a Teresa Alem, que Margarita recordará cuando nos visitó Paulo Freire el año 88 aquí en Cochabamba. Estuvieron justamente acompañando a Paulo Freire, María Loman y Teresa Alem. Teresa Alem, una de las educadoras más importantes que tenemos aquí en nuestro medio y que no hemos podido contar hoy día con ella porque ella tiene sus reservas con estos medios digitales, virtuales, etcétera, pero su espíritu está presente, yo sé, entre nosotros y va, reitero, un saludo muy, muy afectuoso a nuestra querida y entrañable Teresa Alem. Bien, para terminar, ¿alguna palabra ya de despedida quisieran expresarlo? Yo no sé si sería posible, pero me parece interesante el que se haya iniciado esta conversación en torno a Paulo Freire y los 100 años. Creo que estamos obligados a revisitar algunos de sus trabajos hechos. Y me llama, quisiera, por ejemplo, escuchar la experiencia colombiana a partir de la pedagogía de la paz, de la que nos ha hablado John, y poderla, desde nuestro análisis, hacer una revisita de la experiencia y volver a dialogar. Me imagino que se podría pensar en un tema específico en torno a la construcción de la paz, que es uno de los temas en Colombia, y que podríamos revisitar la experiencia desde la mirada de Freire, vamos a llamarlo así muy en general. Y lo otro es pedagogía de la tolerancia. Yo no conozco el libro, pero por ejemplo sería interesante que sea así otra vez como un disparo para un reencuentro y una conversación en torno al libro o a temas específicos del libro, porque creo que es así como podemos restaurar relaciones y construir grupo base, diremos. Creo que estamos no solo nosotros necesitando conversar, sino que creo que podemos ampliar y crear un espacio de análisis y discusión para volver a estimular estos espacios, ¿no? Gracias, Margarita. Excelente, excelente iniciativa. Esto queda registrado en acta, como decíamos en nuestra militancia sindical. Y hay varios otros temas emergentes, de hecho, que en un solo webinar es muy difícil. Por ejemplo, el tema de la raza, el racismo, que también hay quienes dicen, Paulo Freire no tocó eso. Y es interesante que los movimientos quilombolas en Brasil, en Colombia, los movimientos de los palenques,
San Buenaventura, etcétera, lo están reivindicando de una manera muy rica y muy enriquecedora, Paulo Freire. Ese es otro tema también interesantísimo en nuestro país y en otros, y así varios otros temas. Así que convenimos entonces en que este es el inicio de una serie de diálogos que iremos teniendo también con la gente del Brasil, con la gente de Argentina, de Chile, del Perú, por supuesto también, y bueno, todo el espíritu latinoamericano. Bueno, María, como tú has sido un poco la madre de este evento, quisiera que digas algo así como palabras de cierre de este primer webinar y apertura también de próximos webinars para ir ya terminando este interesante diálogo. María, por favor. Muchas gracias. Más bien estamos pidiendo, ya lo puso John, Irma, Erlan y Cecilia también, Roxana, pueden dejar sus contactos, porque claro, cada uno de nosotros tenemos contactos. O sea, yo estuve en un webinario con Daniel Prieto, que considero también mi maestro. Estuve 2 meses en Ecuador con él, y él ha hecho una lindísima interpretación, aporte también para recordar a Paulo Freire. Y así cada uno de nosotros tenemos diferentes personas que tienen aportes. Me parece demasiado importante rescatar los libros, o sea, todos los libros de él, de saber cuál es realmente el maestro de hoy. Tendría que leer para Silvano este enorme desafío de hacer un espacio en la biblioteca de la universidad, también en La Paz, de tener un conjunto de libros sobre y desde Paulo Freire. Son desafíos enormes que agradezco más bien todos los que en América Latina han tenido la iniciativa de hacer videos, canciones, reflexiones. Ha habido 100 foros, 100 voces y 100 foros durante un año sobre Paulo Freire, pero otra vez como eurocomunicadora, ¿quién va a ver otra vez los 100 foros? Difícil. Es nuestra tarea de ponerla en fácil, sobre todo para promover el diálogo de verdad con esta juventud, sobre todo, que está hoy por hoy totalmente privada de estas reflexiones, de estos aportes. La memoria histórica no puede perderse de ninguna manera. Es un enorme desafío. Quiero especialmente agradecer a Benito, quien también ha sido para mí un maestro con sus materiales, con sus textos, que lo tengo aquí como joyas. De verdad, Benito, has aportado y seguirás aportando también a la educación, que como nunca antes requiere de personas con la experiencia desde los diferentes países. Esto es el inicio de una nueva esperanza, diría yo. No lo vamos a dejar aquí y lo vamos a trabajar bonito con tu texto más, Benito, cada uno que si quiera y pueda aportar. Lo vamos a armar bonito en 1 día, 2 días. Va a estar en Facebook, sencillo, pero marcando el debate que hemos tenido. Muchísimas gracias. Ha sido un lindo caminar. Reinterpretación. Gracias, Margarita, Silvano, Benito. Si no hay nada más. Para John, un abrazo muy fuerte desde la altura. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Muy buenas noches y que siga que se rompa el silencio a todo nivel. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Lo mejor de Paulo Freire es que nos ha permitido vernos, comunicarnos y vernos. Y volver a tener esperanza. Sí. Totalmente. Pues. ¿No ve? ¡Fuerza! Gracias. Chao, chao. Gracias.